del- de la sociedad, a la cabeza del doctor Raúl Mendoza, a la vicepresidencia del doctor Joseph Henao, y, y bueno, voy a continuar con lo que son las TIL. En esta noche, pues vamos a hablar lo que es el tumores del sistema nervioso. Bueno, en esta noche vamos a tener una exposición y un amplio panel de alto nivel con bastante experiencia de nuestros profesionales, en los cuales vamos a presentar inicialmente a nuestra expositora, que es la doctora Susan Sardinas Castellón. Es la doctora graduada en medicina de la Universidad del Valle de la Ciudad de La Paz, que hizo su especialidad de pediatría en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, Argentina. Realizó la subespecialidad de oncología pediátrica en el Hospital Infantil Federico Gómez de la Ciudad de México. Realizó su maestría en educación superior, actualmente jefe de la unidad de oncología infantil del Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría, representante de Bolivia para la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica y actualmente es miembro de la Sociedad Paceña de Pediatría. Damos también presentando a nuestros panelistas en esta noche, quienes son el doctor Gastón Schmidt Bacaflores, quien es licenciado en Psicología en la Universidad Católica Boliviana, miembro de la Academia Iberoamericana de Neuropediatría, miembro de la Sociedad Paceña de Pediatría, eh, neurólogo infantil desde la gestión 2000 hasta la fecha. Actualmente cumple sus funciones en el Hospital Materno Infantil de la Ciudad de La Paz como neuropediatra en dicha institución. También damos continuidad a nuestra segunda panelista, que es la doctora Lourdes Robledo Maidán, quien realizó la especialidad de pediatría en el Hospital Materno Infantil de la Ciudad de La Paz, con especialidad de oncología pediátrica en el Centro Hospitalario Pereira Rosell de Uruguay, miembro también actual de la Sociedad Paceña de Pediatría y actualmente desempeña sus funciones como oncóloga infantil en el Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud de la Ciudad de La Paz. Y finalmente damos la bienvenida también al doctor Edil Escobar Mendoza, quien es médico pediatra, realizó su subespecialidad de neurodesarrollo y neurofisiología y neurología infantil y actualmente pues desempeña sus funciones en el Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud de la Ciudad de La Paz como neuropediatra y es miembro activo de la Sociedad Paceña de Pediatría. Bueno, con estas presentaciones damos inicio y damos una cordial bienvenida a la doctora Susan Sardinas, quien nos va a dar la exposición sobre el tema de tumores del sistema nervioso central. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias a la Sociedad Paceña de Pediatría por la invitación a este módulo. Gracias al doctor Almazán por la presentación y a todos los panelistas. Bueno, vamos a pasar a compartir la pantalla para que podamos empezar con el tema a exponer. Omar, ¿me puedes decir si se está viendo lo que estoy compartiendo, por favor? Sí, doctora, perfectamente se ve la presentación. Adelante. Ok, muchísimas gracias. Bueno, como habíamos hablado en principio, pues es un tema bastante interesante, amplio, hay muchas cosas que podríamos hablar. Pues he tratado de resumirlo de la mejor manera posible como para poder hablar de cosas que son realmente importantes para todos los que somos pediatras
¿no? En el país, y que realmente sabemos que el hecho de diagnosticar de manera oportuna un tumor maligno en nuestros niños, pues implica un éxito en el tratamiento, implica terapias menos agresivas, menos mutilantes, y en el tema de sistema nervioso central, pues obviamente secuelas neurológicas mínimas a largo plazo. Bueno, como ustedes podrán ver, los tumores del sistema nervioso central constituyen el segundo lugar de todas las neoplasias malignas en la edad pediátrica, ¿no? Son el segundo tumor más frecuente en pediatría, siguiendo lo que son las leucemias, y son el tumor sólido más frecuente en los menores de 15 años. La incidencia anual que se ha reportado a nivel mundial y que no es diferente en nuestro medio es de aproximadamente 2 a 5 casos nuevos por año en los menores de 15 años. En cuanto a los factores de riesgo, pues tenemos muchos factores. No hay una causa específica, si queremos hablar de la etiología, no hay una causa específica para la formación o para la aparición de tumores a nivel pediátrico, para tumores malignos y mucho menos pues para los tumores cerebrales, ¿no? Hay muchos factores de riesgo que lo que hacen es aumentar la probabilidad de que un niño pueda tener un tumor a nivel del sistema nervioso central. Y de todos los factores de riesgo que se han descrito en pediatría para la aparición de cáncer, pues creo que los dos grupos más importantes o más representativos en lo que es sistema nervioso central son los factores ambientales y los síndromes genéticos. En cuanto a los factores ambientales, pues ustedes pueden ver que están representados ahí el tabaco y el alcohol, que se han visto que por el alto contenido de sustancias nitrosas que tienen, producen pequeñas alteraciones genéticas en la espermatogénesis, y es así que el padre puede heredar alteraciones genéticas al niño y estas poder ser un factor de riesgo para que este niño más adelante pueda desarrollar un tumor maligno, ¿no? También tenemos factores como la dieta pobre en folatos, se ha visto relacionada con malformaciones del sistema nervioso central, y estas a su vez que pueden ser un factor de riesgo para el desarrollo de tumores. También están los factores ambientales, como sí la exposición laboral de los padres, ¿no? Se ha visto que la exposición constante a pesticidas, plaguicidas o la pintura en lo que es chaperío de auto, pueden también, al igual que el alcohol y el tabaco, favorecer alteraciones genéticas en la espermatogénesis, y esto favorecer al desarrollo de cáncer en los niños. Y en cuanto a los síndromes genéticos, pues que en realidad se deben a alteraciones en oncogenes o en genes supresores de tumores. Y como ven, es una infinidad de síndromes que están directamente relacionados con un riesgo elevado de desarrollar cáncer, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Importante poder determinar si un niño es portador o no de alguno de estos síndromes genéticos, como la neurofibromatosis tipo 1, tipo 2, el síndrome de Turcot, la melanosis neurocutánea, entre otros, ya que en estos niños, pues de manera intencionada en las consultas pediátricas de rutina que tienen, deberemos, que se llama buscar intencionadamente signos o síntomas que puedan alertarnos frente a la posibilidad de que el niño pueda tener un tumor, ¿no? En cuanto a lo que es la clasificación de los tumores cerebrales, pues realmente ha sido evolutiva a lo largo del tiempo, han ido cambiando mucho las clasificaciones. Ahí pueden ver un esquema desde la primera clasificación en la que solo se tomaba en cuenta el tipo celular predominante dentro del tumor, hasta la última que ha propuesto la OMS, donde ya se implica no solo el estirpe celular, sino también factores genéticos, factores biológicos,
para poder establecer pues la clasificación final, que es la que tenemos de los tumores cerebrales, que es esta que les pongo a continuación, que como pueden ver es súper compleja, es realmente muy difícil de podérsela aprender de memoria, y yo creo que esta clasificación va a ir todavía modificándose en los siguientes años porque se están descubriendo cada vez más datos, más que todo a nivel genético, a nivel biológico de los tumores, que además de permitir una clasificación mucho más minuciosa, pues está permitiendo poder identificar signos y síntomas, signos de pronóstico, ¿no? Que marquen pronóstico y que dirijan mejor el tratamiento de los niños para, pues, tener éxito en el tratamiento de estos niños. Si quisiéramos hacer como que una clasificación un poquito más sencilla, más dirigida a lo general de los tumores del sistema nervioso central, podemos dividirlos en estos 4 grupos grandes y por el origen podemos ver que sean primarios, es decir, tumores propios de los tejidos del cerebro, ¿no? O de la médula espinal, o secundarios que se refieren principalmente a lo que son metástasis de otros tumores a el sistema nervioso central. En cuanto a la localización, si los podemos poner entre intracraneales y extracraneales. En los intracraneales, pues las dos divisiones muy grandes que vamos a ver un poquito más adelante, que son los supratentoriales y los infratentoriales. Y en cuanto a los extracraneales, pues tenemos los raquimedulares y los que sean propios de la médula, ya sea intra o extramedulares. Y si nos referimos al origen embriológico de las células, pues tendremos aquellos que deriven del tejido endodérmico, mesodérmico o ectodérmico. También está la clasificación de la OMS de acuerdo al grado de malignidad o de acuerdo al potencial que tienen estas células de proliferar, de tener un crecimiento expansivo, de invadir otros tejidos o de tener mayores datos de malignidad, como lo que son las mitosis atípicas y la pluricelularidad que puedan llegar a tener en los tumores. Y ahí, como pueden ver en la diapositiva, pues tenemos al grado 1, que es el de menor potencial proliferativo, menor grado de malignidad, hasta el grado 4, donde son lesiones altamente malignas, que son muy agresivas, invasivas, y que obviamente, pues de acuerdo al grado de malignidad que lleguen a tener estos tumores, uno podrá estratificar en realidad a los niños y podrá definir cuál es el tratamiento ideal para este tipo de tumor. En cuanto a los datos clínicos, pues hay que hacer una diferencia en 2 grandes grupos, ¿no? Los niños pequeños, los menores de 2 años y los mayores de 2 años, ya que debido a la anatomía propia de los niños, a la plasticidad de los tejidos, a la madurez de los tejidos que tienen ellos, pues los síntomas que presenten van a ser totalmente diferentes, ¿no? Si vemos en esta diapositiva, vemos que los niños menores de 2 años van a tener síntomas mucho más inespecíficos, ¿no? Por lo general, los niños solo presentan irritabilidad, somnolencia o rechazo al alimento. Pero en este grupo etario, lo importante es el examen físico, el examen clínico que podemos hacer, buscando datos que nos hablen de hipertensión endocraniana, datos que nos hablen de alteraciones neurológicas, y ahí radica total importancia lo que es la medición del perímetro cefálico, ¿no? Porque vamos a tener macrocefalia, vamos a tener diástasis de suturas craneales, vamos a tener fontanela hipertensa, hasta que lleguen a los vómitos, que por lo general son de aparición nocturna, y aquellos que son vómitos en proyectil, ¿no? Que están totalmente descritos, pero que son una aparición mucho más tardía en los niños chiquitos, porque la plasticidad, como les decía, de las estructuras de su cabecita, pues permite que haya crecimientos muy importantes de los tumores, hidrocefalias importantes, que no llegan a dar mayor otra clínica en etapas iniciales, ¿no? Y algo también súper importante que es el desarrollo psicomotor, ¿no? Muchos de los niños con tumores cerebrales van a presentar alteraciones en el desarrollo psicomotor, ya sea falta de ganancias o retroceso en las habilidades que habían ganado los niños,
Y otro dato importante, alteraciones en el o sea, movimientos oculares anormales, ¿no? El nistagmus, por ejemplo, que en algún momento nosotros sabemos que lo podemos considerar como normal o fisiológico hasta cierta edad, ya la persistencia de este signo nos tiene que llamar la atención como para poder sospechar que el niño pueda tener una lesión intracraneana. En cambio, en los niños mayores de 2 años, pues vamos a tener clínica un poquito más florida, vamos a tener clínica más típica de lo que estamos viendo. Y en este grupo, más que todo, es importante la evaluación o la identificación de lo que es la cefalea. La cefalea es el signo más frecuente de presentación de un tumor cerebral. Lo importante es saber identificar las características de esta cefalea, ¿no? Por lo general va a ser una cefalea de corto tiempo. Doctora Susan, Creo que se le cayó el internet. creo que se le cayó el internet, sí. Esperemos unos minutos, por favor. Debe ser un problema de conexión de la doctorita. Enseguida nos comunicamos con ella, por favor. Sí, por favor. La presentación del tema de tumores del sistema nervioso central, pues eh, es importante recalcar lo que dijo la doctora, ¿no? Un diagnóstico precoz, un estadio precoz para poder dar un tratamiento efectivo y mejorar el pronóstico con mayor tasa de curación y con menor riesgo de toxicidad por la quimioterapia y la radioterapia. Entonces, es así que es súper importante el examen clínico, la anamnesis, como bien ya lo estaba explicando la doctora. Un dato bien importante por ahí, ¿no? Para que lo puedan tomar en cuenta, por ejemplo, no olviden que las convulsiones febriles pueden ser el debut también de un paciente que presente un tumor del sistema nervioso central, independientemente de la localización. Hay un estudio que puede variar, digamos, en algunos países, pero oscila entre un 5 y un 7% de pacientes que llegaron a la emergencia de hospitales infantiles. El 5% de ellos finalmente terminaron siendo tumores del sistema nervioso central. Entonces, es un dato para tomar en cuenta. Obviamente, no todas las convulsiones son algo maligno, la causa es maligna. Sin embargo, pues siempre hay que considerar este tipo de patologías a la hora de hacer el abordaje de un niño en su manejo integral, ¿no? Entonces, de esa manera, pues vamos a llegar a y mejorar el pronóstico y la sobrevida de estos pacientes, ¿no? Eh, no sé si por ahí el doctor Gastón nos puede hacer algún comentario hasta que la doctora Susan Sardinas también pueda ingresar a la plataforma para continuar con el tema. Doctor Gastón Smith, buenas noches. Claro que sí. Bueno, recordarles que la incidencia, como ha mencionado, es una incidencia variable de 2 hasta 5 pacientes nuevos por cada 100,000 por cada año. Se ha determinado que existe una predisposición genética, hay que tomar en cuenta la edad y el sexo. Dentro de los tumores en menores de 3 años, particularmente para los tumores supratentoriales, el primer tumor, el primer ser considerado es el astrocitoma, seguido luego de meduloblastoma, ependimoma, craneofaringioma y tumor de células germinales.
Respecto a otros datos que hay que tomar en cuenta siempre es la historia familiar, la historia de nacimiento, cómo está el sistema inmunológico, la exposición ambiental a factores de contaminación ambiental, como bien ha mencionado la doctora Sardinas, por ejemplo, la exposición a papás que trabajan en fábricas, papás que tienen que ver con bioquímicos, con factores químicos, etcétera. Y algo que también ha mencionado muy bien son los síndromes de predisposición. Cuando tenemos una neurofibromatosis tipo 1, tipo 2, el complejo esclerosis tuberosa, el síndrome de Gorlin, el síndrome de Li-Fraumeni, hay un síndrome que se llama Turcot-1 con síndrome de deficiencia de la reparación constitucional, el tumor rhabdoide, el síndrome de Gorlin, el gangliositoma cerebeloso displásico o enfermedad o alteración de Duclos-Lermit, la poliposis familiar adenomatoide, la enfermedad o la alteración de von Hippel-Lindau, que nos presenta la posibilidad de buscar hemangioblastomas, por ejemplo, en sistema nervioso central. Todas estas alteraciones, si realmente hemos llegado al diagnóstico de un síndrome de predisposición, tenemos la obligación de buscar los tumores del sistema nervioso central. Esto y de manera inicial con un estudio de neuroimagen, una tomografía nos puede colaborar, pero el estudio de elección siempre va a ser una resonancia magnética con contraste. Como ha mencionado el doctor, dentro de la sintomatología supratentorial, las convulsiones, dependiendo del lugar de la ubicación del tumor, evidentemente, nos puede determinar la presencia de un tumor. Alteraciones en la vía visual, todo lo que es la topografía de la región supracelular, tumores que tienen que ver con sintomatología específica de tallo cerebral, de tálamo, los tumores frontales que pueden tener que ver con problemas en conducta, todo esto tendremos que considerar. Yo les voy a, de manera muy práctica para los psiquiatras, les voy a comentar un caso que alguna vez tuvimos. El niño se caía varias veces. El niño se caía y entonces lo primero que piensan los papás es que es un problema de zapatos. Le compran zapatos nuevos, zapatos con una antiderrapante bueno, etcétera, y el niño se seguía cayendo. Entonces pensamos que es un problema de pies, ¿no? Pies planos o alguna alteración, un pie en valgo, etcétera. Vamos con el ortopedista y el ortopedista generalmente hace algún tipo de plantilla de corrección, etcétera, o encuentra además un problema como genuvalgo, genuvaro a nivel de las rodillas. O pensamos que pudiera ser porque tiene alguna alteración a nivel de las caderas, displasia de desarrollo de caderas es muy frecuente, etcétera. Sin embargo, el niño se sigue cayendo y entonces pensamos que pudiera ser algo algo oftalmológico, problemas de la visión, no ve bien y se cae, está bajando una gradita y se cae. Lo valora el oftalmólogo y entonces sí nos los manda con una sospecha de un tumor de una lesión ocupante de espacio. Entonces vean cómo es que no pensamos nunca en que se pudiera tratar de un tumor del sistema nervioso central. Como ha mencionado la doctora Sardinas, los tumores del sistema nervioso central ocupan la segunda posición en los cánceres en niños, lamentablemente, solamente superados por las leucemias, que ustedes saben son muy comunes en nuestra población pediátrica. Entonces, es muy importante eso. ¿Hemos tenido algo? Sí, doctor. Parece que estamos recuperando. Muchas gracias, doctor, por la Claro que intervención. Sí, para eso estamos, doctor. Ok, gracias, doctor. Dando continuidad al tema, ya se arregló el problema técnico con el internet. Por favor, doctora Sardinas, podemos continuar. Sí, bueno, buenas noches, van a disculpar, pero justo se ha caído la señal del Wi-Fi en toda la urbanización, así que hasta que me engancha otra señal de internet, bueno, mil disculpas. Pero bueno, continuando con lo que estábamos hablando y pues dando también correlación a lo que decía el doctor Smith, ¿no? Lo que decíamos que en los niños mayores de 2 años, la clínica va a ser mucho más típica, la clínica va a ser mucho más marcada
y tenemos que ir buscando todos los datos que habíamos ido viendo y otros datos clínicos también que son importantes, por ejemplo, la triada de Cushing, que en realidad esta ya no es la que quisiéramos ver todos, ¿no? Porque pues ya datos de hipertensión endocraneana con bradicardia, con alteraciones del patrón respiratorio, pues ya es algo muy tardío, ¿no? Que es lo que realmente deberíamos evitar ver y más bien deberíamos tener la capacidad de ir viendo otros datos clínicos más sutiles que nos puedan hacer pensar en que un niño pueda tener un tumor cerebral y lograr diagnósticos más oportunos, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, el síndrome de ojos en sol naciente, es muy típico de los lactantes que tienen hidrocefalia marcada y que pues, como les digo, ya es un dato muy tardío, ¿no? Datos que también deberemos buscar en la consulta, en la revisión de los niños, pues la anisocoria, disminución o alteraciones en la agudeza visual, las convulsiones, ¿no? Las convulsiones afebriles que pueden ser parciales o complejas y son a las que tendremos que darle mayor, que se llama mayor puntualización para pensar en un tumor cerebral, ¿no? O aquellos niñitos que tienen ya una epilepsia de base, si tienen reaparición de las crisis convulsivas o cambios en el patrón de las crisis convulsivas, pues también será un dato que deberá alertarnos, ¿no? A cualquier afectación de los pares craneales. Por eso es que es importante como pediatras conocer el examen neurológico mínimo, por lo menos saber evaluar pares craneales, marcha, qué sé yo, sensibilidad para poder identificar alguno de estos signos, ¿no? La lateralización de la cabeza, muchas veces en niños chiquitos, y ya signos de focalización neurológica, o signos cerebelosos o extrapiramidales y datos de ataxia, ¿no? Alteraciones en la marcha, que son datos muy importantes que tenemos que, pues, que ir buscando, ¿no? Ahora, ¿qué estudios pedimos cuando queremos diagnosticar o evaluar un niño con un tumor o con sospecha de un tumor cerebral, ¿no? El estudio ideal siempre va a ser una tomografía contrastada de cráneo que nos va a permitir ver la localización del tumor, las características del tumor, la captación que tenga o no del medio de contraste que administremos y obviamente también va a ser el medio que va a servir para el cirujano, el neurocirujano en este caso, para poder planear lo que es el abordaje quirúrgico de este niño, ¿no? La resonancia magnética es también otro de los estudios con elección. La resonancia con ganolíneo. Sabemos que en nuestro medio muchas veces por el factor económico más que todo no podemos optar a resonancias magnéticas, pero sí sería el estudio ideal, ¿no? Y ya para la parte de, digamos, la estadificación a la evaluación de cuán avanzada está o no la enfermedad, pues vamos a necesitar lo que es una citología de líquido cefalorraquídeo, sobre todo en los casos de tumores de fosa posterior para buscar metástasis, ¿no? A la médula espinal. Y tenemos otras alternativas de imagen ya mucho más modernas que ya cada vez son más accesibles en nuestro medio, como el PET, ¿no? Que nos va a permitir evaluar no solo la localización y el tamaño del tumor, sino también la actividad biológica de las células tumorales. Y por último, pues el diagnóstico final lo vamos a tener por el estudio de histopatología. Y así pues podemos decir que el diagnóstico al final va a ser por la clínica, por el estudio de imagen y por el estudio de histología. En cuanto al tratamiento de los tumores cerebrales, pues el tratamiento se va a enfocar o se va a planear de acuerdo al tipo histológico del tumor, al tamaño y a la localización del tumor, ¿no? Y los tres pilares para el manejo de estos tumores son la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Y como ustedes pueden ver ahí en las imágenes, pues la quimioterapia está mucho más chiquita y es porque en realidad los pilares fundamentales del tratamiento de los tumores cerebrales son la cirugía y la radioterapia, ¿no? La quimioterapia, si bien va a coadyuvar al tratamiento, no es el tratamiento único ni el tratamiento de elección, digamos, para el tratamiento para el manejo de los tumores cerebrales, sobre todo los de bajo grado. Sí, para aquellos de alto grado de malignidad, como los meduloblastomas, los gliomas anaplásicos, pero sobre todo
la resección quirúrgica lo más amplia posible, idealmente del 100% de la masa tumoral, es la clave para poder tener éxito en el tratamiento de los niños, ¿no? Y la radioterapia, pues que se aplicará posterior a la cirugía o en algunos casos cuando no se logra una resección quirúrgica total de inicio y tenemos que usar quimioterapia, pues se utilizará después de algunos ciclos de quimioterapia, pero el objetivo en realidad es ir a irradiar el lecho tumoral y el borde que ha quedado para disminuir al máximo la posibilidad de recidiva del tumor. En cuanto a la quimioterapia, pues básico, ustedes ven ahí son todos los fármacos que podemos llegar a utilizar. Hay distintos esquemas, muchos protocolos, de acuerdo a los grupos de estudio que uno pueda elegir, ¿no? Que ya están ampliamente pues, estudiados y publicados. Pero como les digo, no es la base fundamental del tratamiento en los tumores cerebrales. Y otras terapias que se están haciendo cada vez de mayor uso, incluso en nuestro medio, que es la terapia génica y la inmunoterapia, ¿no? Como les había comentado al principio, cada vez se conoce más la biología de los tumores cerebrales y eso está permitiendo poder crear, digamos, terapias que vayan dirigidas a las células tumorales y también de alguna manera poder no solo lograr un éxito terapéutico, sino también como que lograr disminuir los efectos adversos que implica la quimioterapia o los otros tratamientos, ¿no? ¿Qué es importante evaluar cuando tenemos un niño con un tumor cerebral? Pues son estas escalas, las escalas de Lansky, la de Karnofsky, que han debido escuchar en algún momento. Son escalas en las que uno ve cuál es la condición del paciente respecto a la posibilidad de valerse por sí mismo o la necesidad de tener que depender de otra persona para su movilización, para su alimentación y todo, ¿no? De hecho, muchos protocolos de tratamiento pues refieren que niños con una escala por debajo de 30 o de 20 puntos, prácticamente pues la secuela neurológica es tan severa que entran directamente a programas de cuidados paliativos porque se sabe que la probabilidad de tener un tratamiento exitoso, una cura de este tumor, pues es mínima, ¿no? Casi nula. Los tumores más frecuentes en la edad pediátrica, ahí los podemos ver, como ven son muchos, ¿no? Los infratentoriales que son los más frecuentes y de estos, el más frecuente es el méduloblastoma, ¿no? Que corresponde casi al 40% de todos los tumores en nuestros niños. Los celares o supracelares, donde está el craniofaringioma, los gliomas quiasmáticos, los tumores germinales y los hemisféricos o supratentoriales, donde están pues los astrocitomas, los ependimomas, meningiomas y todos los que ven ahí en la lista, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Pues para poder planear y poder organizar el tratamiento y el manejo y también la rehabilitación que vaya a tener este niño, ¿no? Porque sabemos que todo tumor cerebral al momento de ir creciendo, al momento de ir desarrollando, pues va deteriorando, dañando tejido cerebral sano y lastimosamente este daño neurológico que se produce es irreversible. Por más que nosotros logremos un tratamiento exitoso del tumor, logremos pues eliminar las células neoplásicas con las distintas terapias que ya hemos hablado, el daño neurológico que ha quedado es irreversible y son niños que necesitan mucho de la intervención de rehabilitación para poder ganar lo más que se pueda en cuanto a sus habilidades físicas, ¿no? Los dos grupos más grandes que vamos a tocar un poquito, los astrocitomas y el meduloblastoma, que son los más frecuentes. Los astrocitomas, que como ven ahí, son tumores que se originan en las células gliales, por eso llamados también gliomas, ¿no? Que son las células que sirven de sostén o de soporte a las neuronas. Y hay diferentes variedades, como pueden ver en la diapositiva, ¿no? Los astrocitomas pueden aparecer en cualquier parte del sistema nervioso central. Los más frecuentes son en la fosa posterior, pero también pueden estar en los hemisferios cerebrales. No tienden a dar metástasis, tienen distintos grados de malignidad, como vamos a ver más adelante, y pues la clínica va a depender de la localización, ¿no? Va a depender de qué segmento, qué parte del sistema nervioso está afectado
para pues tener los síntomas según lo que hemos visto previamente. Y el tratamiento de estos, de acuerdo al grado de malignidad que tienen, pueden ser solamente cirugía con resección quirúrgica completa, puede ser cirugía más radioterapia, o en algunos casos se está tendiendo a utilizar más quimioterapia para gliomas incluso de bajo grado, porque, o los que no sean totalmente resecados, porque se ha visto que hay cierta mejora, ¿no? En cuanto a lo que es la tasa de cura en estos tumores. Como ven ahí, están divididos en dos grandes grupos, que son los gliomas de bajo grado y los gliomas de alto grado. Por lo general, los gliomas de bajo grado son los que tienen un crecimiento muy lento, evolución de mayor tiempo, más incipiente, no tan agresiva, y que por lo general, con una resección quirúrgica completa, pues ya estaríamos tratados, ¿no? Lo ideal es poder hacer la resección del 100% del tumor. En cambio, los gliomas de alto grado tienen un mayor grado de malignidad. Como ustedes ven ahí, según el grado de LOMS que hemos visto previamente, generalmente son grado 3 y 4, es decir, que son altamente malignos, ¿no? Y que estos pues ya implican tratamiento combinado con quimioterapia, cirugía y radioterapia, y por lo general pues tienden a tener metástasis, tienden a tener una evolución mucho más desfavorable para los niños, ¿no? Aquí algunas imágenes que pueden ver. Como ven, los astrocitomas pueden presentarse en distintas partes del tejido cerebral. En la diapositiva de mi izquierda pueden ver un astrocitoma en fosa posterior. Tenemos en la imagen de arriba un astrocitoma en la parte hipotalámica, en el quiasma óptico, y en la inferior podemos ver un astrocitoma ahí de hemisferio, que es como que la imagen típica que acostumbramos ver nosotros, ¿no? Una imagen bien quística con un nodulito, ahí lo que llamamos nódulo intramural, y bueno, son diversas localizaciones que pueden tener los astrocitomas. Y el meduloblastoma, que es pues un tumor embrionario de alta malignidad, es muy frecuente en pediatría, ¿no? Procede del neuroepitelio que forma la capa granular en el cerebelo. Por lo general se sitúan en el vérmix cerebeloso y de ahí tienden a expandirse a ambos hemisferios cerebelosos, ¿no? Y como les decía, representa aproximadamente el 50% de los tumores de fosa posterior. Predomina en los niños. Y pues, la manifestación clínica más típica del meduloblastoma pues es la ataxia, ¿no? La ataxia con todos los signos y síntomas que esta involucra, ¿no? Macroscópicamente es un tumor blando, es un tumor grisáceo, tiende a invadir el tronco encefálico, que ese es un dato de muy mal pronóstico porque hace mucho más difícil la resección quirúrgica y por tanto lograr un tratamiento exitoso, ¿no? Y es el tumor que tiende a dar metástasis sobre todo a la médula espinal, y el tratamiento de este implica pues resección quirúrgica lo más amplia posible, quimioterapia muchas veces muy intensa y radioterapia, ¿no? No solo a la fosa posterior, que es donde estaría el lecho tumoral, sino también al neuroeje para evitar el riesgo de diseminación a la médula espinal. Y ahí algunas imágenes de lo que sería un neuroblastoma, ¿no? Un meduloblastoma, perdón, la localización en fosa posterior en el cerebelo. En cuanto al pronóstico de los tumores cerebrales, pues depende de la edad de presentación del tumor, de la estirpe histológica. Como han visto, hay algunos que son de muy poco grado de malignidad, otros demasiado agresivos, la extensión del tumor por el grado de resección y la respuesta al tratamiento, ¿no? Lastimosamente en nuestro medio los niños en un 95% llegan con tumores demasiado grandes, con demasiada secuela neurológica ya, ¿no? Y estos tumores tan grandes con localizaciones tan difíciles por la expansión que ha habido dentro del tejido cerebral, no permiten hacer resecciones quirúrgicas completas, y pues nuestras tasas realmente de cura o de sobrevida en tumores cerebrales no son de las mejores, ¿no? No tenemos que olvidar que con el diagnóstico oportuno y un tratamiento multidisciplinario donde no solo estén los oncólogos, sino también los rehabilitadores, neurocirujanos, imagenólogos y demás, pues hasta un 60% de los niños pueden quedar sin carga tumoral
y tener una muy poca secuela neurológica, ¿no? Lo importante en oncología, como hemos visto en la charla anterior, y lo vamos a estar repitiendo siempre los oncólogos, lo importante es el diagnóstico oportuno, saber todos estos datos para buscar intencionadamente signos y síntomas que nos hagan sospechar que nuestro paciente pueda llegar a tener algún tipo de cáncer. Y bueno, eso es todo lo que tengo por presentarles. Muchas gracias y pues cualquier comentario o pregunta estoy atenta. Agradecemos a la doctora Susan Sardinas Castellón por la brillante presentación que presentó, muy clara, precisa y concreta, ¿no? Entonces, pues sí, invitamos en esta ocasión ahora a la doctora Lourdes Robledo para que nos pueda dar un comentario acerca de todo lo que es los tumores del sistema nervioso central. Muy bien enfatizó ya la doctora Susan Sardinas en cuanto al diagnóstico oportuno para mejorar la sobrevida y mejorar el pronóstico con menor toxicidad, tanto de quimio, radioterapia, ¿no? Damos la bienvenida a la doctora Lourdes Robledo, por favor. Buenas noches. Felicitar a la doctora Sardinas por su exposición, que ha estado muy buena, muy dirigida a todos los que están presentes. Bueno, algunos puntos a recalcar, porque la doctora Sardinas ya lo dijo muy bien, para pensar para hacer el diagnóstico precoz, principalmente en este caso de los tumores cerebrales, es pensar en cáncer, ¿no? Y ya lo dijo anteriormente el doctor Smith, que es importante realizar una evaluación neurológica completa a todos los pacientes, ¿no? Independientemente de que entren por otra patología, ¿no? Y más en casos que tengan datos incipientes neurológicos, ¿no? Eso es muy importante. Lo segundo, con respecto al diagnóstico, ¿no? Yo sé que somos un país de ingresos medios y bajos, pero es importante que ya empecemos a avanzar y reclamar, ¿no? Lo que es el estudio de resonancia magnética, que es como el gold estándar para el diagnóstico de los tumores cerebrales y extensión, y hacer una recomendación, ¿no? No precisamente en todos los seguros o en todos los centros oncológicos no se puede realizar, no, hay algunos que sí, pero en el momento que usted le pida una resonancia magnética, por favor, realizarle una resonancia también de columna, porque así nos ayudan a hacer un examen de extensión. Así le evitamos un doble proceso al paciente. Con respecto también al diagnóstico, tenemos mucha deficiencia con respecto a la anatomía patológica, ¿no? Nosotros hacemos un diagnóstico, mandamos a biopsia, le realizan el estudio, pero como ustedes verán que la doctora Sardinas ha presentado la clasificación según la OMS 2016, es muy amplia. Entonces, lo que no tenemos mucha deficiencia es en la anatomía patológica, ¿no? Y lo que ahora nosotros nos llevamos de la mano es la inmunistoquímica, que eso es una deficiencia tanto en los seguros, centros privados y en los hospitales públicos, ¿no? Eso ya debería ser parte del laboratorio, ya un requisito indispensable para hacer el diagnóstico. Y no solo en tumores cerebrales, sino en toda la extensión de la parte oncológica. Lo tercero, con respecto al tratamiento, bien lo han mencionado ya la doctora, que son dos pilares. Uno es la cirugía y otro es la radioterapia. Y aquí es no mencionar que mucho depende, en este caso de tumores cerebrales, la neurocirugía. Tanto para el diagnóstico, tanto para la resección y que pueda llegar a curarse los tumores, porque si no dejamos y si hacemos una buena resección, incluso más allá del 90%, incluso a veces no podemos el 100%, porque ahí juega un rol importante lo que es la radioterapia, eso es muy importante. O sea, la parte de neurocirugía es como clave en los tumores del sistema nervioso central. Y principalmente también una buena resección con menos secuelas es darle mejor calidad de vida a este tipo de pacientes. Esos son los puntos que quería aportar. Gracias. Muchas gracias, doctora Lourdes Robledo, por su participación y aclarar realmente los puntos más importantes, ¿no? de lo que dijo la doctora Sardinas en su exposición. Y bueno, damos una vez más la bienvenida ahora al doctor
Gastón Schmidt. Muy buenas noches, doctor. ¿Nos ¿Cómo puede están? Buenas comentar? noches. Buenas noches. Buenas noches. Tal vez recalcar la importancia que tiene la exploración neurológica en pediatría. Le tenemos miedo a la neurología desde el primer momento que pisamos la facultad. Hay artículos, pueden revisar ustedes, se llama neurofobia, como si lo neurológico fuera algo mágico, algo a lo que hay que tenerle miedo. Cuando uno sistematiza la exploración neurológica y la anamnesis, la exploración neurológica es una cosa que tiene que estar presente en cada historia clínica pediátrica. No hay que tenerle miedo. No es el neurólogo o el neurocirujano el que tiene que hacer el examen neurológico, es el pediatra. El pediatra tiene que hacer en cada visita una buena exploración neurológica, como también tiene que valorar, por ejemplo, el tema de desarrollo. Entonces, es algo que todos los neurólogos pediatras somos muy pocos para la cantidad de población que existe, como todos los especialistas como todos los especialistas, incluso los oncólogos, son muy pocos. Pero para una buena detección temprana tenemos que hacer una detección en el primer contacto, que es el pediatra. El pediatra tiene que hacer una exploración neurológica completa, es parte de la historia clínica pediátrica, inclusive con un fondo de ojo. Tenemos miedo a hacerle el fondo de ojo en los hospitales, tenemos los instrumentales y los residentes de pediatría esperan a que el oftalmólogo o el neurólogo haga el fondo de ojo o el neurocirujano haga el fondo de ojo. Eso es parte de la historia clínica. Tenemos que aprender a hacer una historia clínica completa con una exploración neurológica adecuada y evidentemente también la exploración neurológica adecuada implica un examen de fondo de ojo. ¿Qué les podría decir sobre novedad? Por ejemplo, en cuanto al complejo esclerosis tuberosa, sí ya tenemos algunos medicamentos que tienen que ver con derivados del everolimus, el tracolimus, etcétera, que disminuyen el tamaño de los tumores, particularmente del astrocitoma de células gigantes, SEGA, que no, gracias a Dios, yo no he tenido, gracias a Dios no he tenido la oportunidad de ver en ninguno de mis pacientes con esclerosis tuberosa, pero ustedes vean los casos, y los casos son con resultados espectaculares de estos bloqueantes de todo lo que es el sistema mTOR, ¿no? Entonces, hay, como ha mencionado la doctora Susan, muchas novedades en cuanto a la biología propia de los tumores que nos están permitiendo tener un diagnóstico mucho más fino y una aproximación mucho más certera en los tumores. Lamentablemente, esto lo vemos en las revistas, lo vemos no es nuestra realidad, como ha mencionado la doctora Robledo, ni siquiera tenemos inmunohistoquímica en los seguros. Tenemos que pelear para que tengamos una inmunohistoquímica que es un estudio básico para clasificar los tumores y para poder saber a qué nos enfrentamos desde el punto de vista neuroquirúrgico y luego posteriormente con la radioterapia o la quimioterapia y todo lo que compete al equipo de neurooncología. Entonces, esas son mis recomendaciones. Por favor, que los pediatras no tengan miedo a hacer una exploración neurológica y cada vez integren una mejor exploración neurológica en su evaluación diaria y en sus historias clínicas. Muchas gracias, doctor Gastón Schmidt, por su participación y por los aportes, ¿no? Para este tipo de patologías en específico, ¿no? Poco a poco nos van llegando las preguntas. Bueno, ya nos enviaron varias. Por ejemplo, nos piden, doctora Susan Sardinas, más o menos, ¿cuál es la casuística y cómo es la evolución en cuanto al manejo en nuestro país? ¿Cómo estamos en Bolivia? ¿Tenemos, no tenemos registros? ¿Hay? ¿Está unificado? ¿No está? ¿O es diverso? Bueno, pues como ya saben, en nuestro país todavía tenemos muchas deficiencias en lo que es oncología en general, ¿no? O sea, ya más allá del diagnóstico, incluso en lo que es un registro nacional de cáncer, pues recién vamos empezando, pero de los registros que tenemos, por ejemplo, en el Hospital del Niño en los últimos 6 años, tenemos un promedio de 56 niños nuevos con cáncer por año, ¿no? Y de los cuales, pues como la literatura dice, el 45% son leucemias, ¿no? Y del restante, del otro 55%, más o menos el 15% corresponden a tumores del sistema nervioso central, ¿no? O sea, sigue siendo la segunda neoplasia más frecuente en pediatría.
Lastimosamente, como les había comentado antes, los niños llegan con tumores demasiado Claro, grandes, claro, ¿no? Llegan claro. con tumores enormes, realmente con clínica tan florida que uno dice, pues así, cualquiera se da cuenta que tienen un tumor, ¿no? Y cuando ya uno hace la anamnesis, cuando hace la historia clínica con los pacientes, pues son niños que por lo general han estado con muchos meses de cefalea, vómitos, alguna alteración en, qué sé yo, en la conducta, alteraciones neurológicas que tal vez, como se ha estado comentando antes, no han sido identificadas en las consultas pediátricas de rutina, ¿no? O también podemos, no debemos negar de que nuestra cultura en general en el país no acostumbra a tener una consulta pediátrica de rutina con los niños, ¿no? Por lo general los llaman a los niños al hospital o al pediatra o al centro de salud cuando ya tienen alguna patología, ¿no? Cuando ya están enfermos o tienen algo que está mal. No es un niño que va por norma, digamos, a hacer una valoración pediátrica, ¿no? Entonces, como le digo, llegan con tumores tan grandes y que no tenemos un centro, por ejemplo, de neurooncología, no tenemos neurocirujanos especialistas en neurooncología pediátrica, ¿no? O sea, es como que esta parte de la oncología recién está como que empezando a dar pasos más allá de lo básico que podíamos hacer hasta hace un par de años, ¿no? Entonces, del porcentaje de niños que tenemos, sobre todo en el hospital, estoy hablando, ¿no? Aquí en La Paz, un 90% van muy mal. Van muy mal desde el punto de vista de tratamientos muy agresivos, secuelas neurológicas muy marcadas, y esto tiene que ver principalmente por lo tarde que llegan los pacientes, ¿no? Y lastimosamente tampoco se están logrando resecciones quirúrgicas amplias en el 100% de los pacientes, ¿no? Creo que la resección, en realidad el papel del neurocirujano en nuestros niños con tumores cerebrales se ha limitado solamente a la toma de biopsia de la lesión para poder tener el diagnóstico histológico, ¿no? Y como comentaba la doctora Lourdes, pues incluso el diagnóstico histológico no tenemos inmunistoquímica, ¿no? Entonces, realmente tenemos que optar por laboratorios privados para la inmunistoquímica y ni por si acaso tenemos, qué sé yo, todo el estudio biológico que ya se está haciendo en otros países para los tumores cerebrales, ¿no? De hecho, creo que es un reto para los oncólogos que estamos en el país y que, como han visto, estamos encaminados a trabajar en crear muchas cosas, en hacer muchas cosas nuevas por nuestros niños, y creo que uno de los principales retos es mejorar lo que es el diagnóstico de patología y la búsqueda de factores biológicos en nuestros tumores sólidos, ¿no? Gracias, doctora Susan. Sí, nos llegan más preguntas. Y damos la palabra a la doctora Lourdes Robledo. Doctora, nos preguntan, ¿cuál es el riesgo de diseminación de un tumor cerebral en caso de que presente una derivación ventrículo-peritoneal por una hidrocefalia? Bueno, siempre hay que empezar por hacer un buen diagnóstico, ¿no? Como lo ha mencionado la doctora Sardinas, hay tumores que pueden ser incluso, no por decirlo benigno, pero menos agresivos, como es el astrocitoma difuso, que por crecimiento, por localización y extensión, puede dar lugar a la hidrocefalia, que puede requerir la derivación ventrículo-peritoneal, pero que no puede dar la diseminación. En el caso de que sea un meduloblastoma, que sí es muy importante, lo ha mencionado bien la doctora, realizar el estudio del líquido cefalorraquídeo para la determinación de diseminación o metástasis, ¿no? Líquido cefalorraquídeo. Es poca la frecuencia, ¿no? que se menciona con respecto a la metástasis o diseminación al momento de poner una derivación ventrículo-peritoneal, pero siempre hay que partir del diagnóstico. Empezar por el diagnóstico para ver pronóstico, estudios de extensión y tratamiento. Ok, doctora, muchas gracias. Bueno, doctor Gastón, una pregunta muy, muy importante que también
nuestros participantes nos piden que podamos resaltar, ¿no? La parte, ¿cómo se puede sospechar de una cefalea de origen maligno versus una cefalea de origen benigno? Bueno, las cefaleas de origen, la cefalea es un mundo. Actualmente es una subespecialidad, se llama, los especialistas en cefaleas se llaman cefaliatras. No solamente existen en adultos. Yo, por ejemplo, soy amigo de algún colega que que trabaja en un departamento de cefaleas y ellos son 12 neuropediatras en el departamento de cefaleas, cada uno especializado en un tipo de cefalea. Imagínense la alta especialidad que existe en otros países. Pero para el pediatra general, o sea, una cefalea que comience en la mañana, que tenga que se exacerbe con maniobras de Valsalva, con la tos, con el momento de la defecación, que comience a veces, no necesariamente tenemos que esperar los vómitos en proyectil, a veces el vómito puede ser parte de una migraña, etc. La cefalea que despierta al niño es otro dato ominoso. La cefalea que tiene una intensidad gradativa que va aumentando. En las evaluaciones, como ha mencionado la doctora Sardinas, la importancia de medir el perímetro cefálico. Perímetro cefálico, nos preocupamos mucho del peso, de la talla, índice de masa corporal, talla para la edad, peso para la edad, y no medimos el perímetro cefálico. El perímetro cefálico es sumamente importante, particularmente en los 2 primeros años de vida, donde el crecimiento del cráneo es logarítmico. Posteriormente de este crecimiento logarítmico comienza a tener un plató y ya después la cabeza no va a crecer y nos quedamos, gracias a Dios, con la cabeza que tenemos. Eso es muy importante y eso es parte del seguimiento pediátrico. Mire, por ejemplo, doctor, hemos peleado para que el perímetro cefálico de nacimiento sea parte de la ficha neonatal y no está en la ficha neonatal. Ustedes revisan, no está en la ficha neonatal. Y para mí, cuando yo tengo un perímetro cefálico alto, me interesaría saber con cuánto ha partido el niño, con cuánto ha nacido de perímetro cefálico. Ese dato, por ejemplo, lo ponen en el carnet del seguimiento prenatal de las mamás. No sé si conocen ese carnet que tiene datos amarillos, y ahí anótanlo. Y ahí está anotado el perímetro cefálico. En las fichas de nacimiento, en el certificado de nacido vivo, no existe el perímetro cefálico. Entonces, estamos desde hace años peleando por estas cosas que son meramente administrativas, pero que nos pueden dar datos. Cuando yo tengo un perímetro cefálico en macrocefalia, estoy en un punto de la curva, pero a mí me convendría saber, por ejemplo, que en el seguimiento pediátrico el pediatra me mande cómo ha sido el crecimiento de la curva por meses, que seguramente lo tiene anotado o lo debería tener anotado. Y me interesaría saber con cuánto de perímetro cefálico ha nacido. Me interesa, yo por ejemplo les tomo el perímetro cefálico al papá y a la mamá, porque a veces tenemos macrocefalias familiares. Papá cabezón, mamá cabezón, hijitos cabezones. No hay dónde perderse, ¿se dan cuenta? Igual tenemos microcefalias con la mamá de cabeza pequeña, el papá de cabeza pequeña y el niño de cabeza pequeña. A veces es algo familiar, pero tenemos que tener la sensibilidad para determinar cuáles son los síntomas y hacer el seguimiento a este síntoma tan general como puede ser el dolor de cabeza. Cuando hay datos ominosos, cuando es gradativa, cuando aumenta con maniobras de Valsalva o con movimientos o con esfuerzo como la defecación o otro tipo de maniobras, y el vómito es gradativo, cada vez es más presente. Algunos vomitan en la mañana, por ejemplo, sin dolor de cabeza, y eso ya nos tendría que hacer pensar en que algo está pasando. Entonces, hay muchas cosas, ¿no?, de hacer el seguimiento. Hay incluso en la Academia Americana de Pediatría puesto todo lo que son banderas rojas en cuanto al seguimiento de las cefaleas, y está publicado en la revista de Pediatría. Entonces, son cosas que tenemos que ir afinando, porque como ha mencionado la doctora Sardinas, a nosotros también nos llegan pacientes con una historia y nos llegan tardíamente al hospital, donde mucho ya no vamos a poder hacer, lamentablemente, porque el tumor se ha desarrollado. Por ejemplo, meduloblastoma, los niños nacen con meduloblastoma. El meduloblastoma va creciendo desde el momento ya en el vientre de la madre va creciendo, y luego recién se expresa clínicamente.
pero el niño ya ha nacido con el tumor y nosotros tendríamos que tener algún tipo de forma de irlo detectando tempranamente. Y esto es con una buena exploración neurológica en las historias de los pediatras. Ok, doctor Gastón, muchas gracias por su explicación. Creo que quedó muy clara en cuanto al tema de las cefaleas de origen, con sospecha de origen maligno, ¿no? No todas las cefaleas también van a desencadenar algo maligno. Doctora Susan, hay un aporte muy importante y muy interesante. En cuanto, si bien existe, hay que guiarse bastante por la clínica, la anamnesis, factores de riesgos asociados, la parte genética, exposición, y bien ver los antecedentes de la cefalea, las banderas rojas, como decía el doctor, antecedentes epilépticas y alteraciones focalizadas que puedan tener. El aporte nos da porque hay que pelear para que la resonancia magnética de encéfalo se debe hacer como primer examen complementario de imagen en todos los hospitales, al menos de tercer nivel. ¿Por qué? Porque él nos aporta, el doctor Condemaita, cuando al realizar una tercera tomografía, independientemente de la localización, puede generar el riesgo de tumores en los próximos 25 años. Entonces, él plantea la posibilidad de impulsar una conformación de un comité de neurooncología infantil que incluya definitivamente un neurocirujano infantil, pues obviamente que en el país creo que no existe. No sé si nos puede aclarar esa duda, doctora, además. Pues sí, como habíamos comentado antes, el estudio de preferencia es la resonancia magnética, ¿no? ¿Qué puntos a veces como que obstaculizan un poco su realización en nuestro medio o en pediatría en general? Principalmente el económico, ¿no? En nuestro medio, pues, como ustedes saben, no hay un resonador en el sector público sobre todo, ¿no? Entonces se tiene que optar por centros privados para poder hacer este estudio de imagen. Otro punto que también a veces conlleva, qué sé yo, conflicto en la realización del estudio en los niños más que todo chiquitos, es el tiempo de duración de la resonancia comparado con la tomografía, ¿no? Y que como es un tiempo más prolongado en el que el niño tiene que quedarse quietito, pues por lo general tienen que ser sometidos a sedación, ¿no? A sedación que implica obviamente otros factores de riesgo propios de la anestesia, ¿no? Entonces, como que no cabe duda de que es el estudio de preferencia, pero lastimosamente como creo que en todas las especialidades, al final pues terminamos adaptándonos a lo que tenemos y a lo que podemos acceder para poder manejar estos pacientes, ¿no? Obviamente, la propuesta del doctor Condemaita de tener un comité de neurooncología es muy importante, ¿no? O sea, deberíamos tener, de hecho, un centro nacional en realidad de neurooncología, ¿no? Donde podamos referir a todos los pacientes de nuestro país, porque tendrían que tener los especialistas indicados y que sean pediátricos, ¿no? Neurocirujanos especializados en oncología, terapistas intensivos, imagenólogos, patólogos, rehabilitadores, o sea, implica realmente un manejo. El niño con un tumor cerebral implica un manejo multidisciplinario, ¿no? Y que implica muchos aspectos que no solo se limitan a lo que es el tratamiento de quimioterapia, cirugía y radioterapia, ¿no? Incluso en cuanto a la radioterapia, pues se tienen tantas alternativas de radioterapia, la radiocirugía, la braquiterapia, incluso en algunos casos, o sea, realmente cosas mucho más dirigidas, pero a oncología neurológica, ¿no? Entonces, realmente, como habíamos comentado hace un ratito, pues los oncólogos pediátricos ahorita ya somos más en el país, nos hemos unido en un grupo, en un bloque que está empezando a trabajar mucho por el bien de nuestros niños y pues tenemos tantos objetivos y todos están dentro de ese marco, ¿no? De poder ir implementando, ir ganando cosas y que pues no tengamos que limitarnos y podamos llegar a hacer cosas como lo hacen en otros países, ¿no? Perdón, Omar, no sé si es el momento, pero hay un punto que me gustaría enfatizar, ¿no? Que creo que no ha quedado muy marcado en la presentación,
¿Qué otro aspecto importante que hay que evaluar en los niños y que debe ser tomado como sospecha para pensar en un tumor cerebral? Son los cambios de comportamiento, ¿no? Cambios bruscos de comportamiento de los niños, ¿no? Niños que de por sí se vuelven agresivos, que se vuelven irritables, niños que empiezan, qué sé yo, a hacer los famosos berrinches, porque así los toma la familia como berrinches, pero al final pueden ser una manifestación, ¿no? De algún tumor, sobre todo de localización frontal, y alteraciones o deterioro en lo que es la escolaridad, ¿no? Niños que empiezan a tener problemas en la escuela, ¿no? De aprendizaje, también es un dato que debemos tomar como sospecha o como alerta, ¿no? Para investigar la probabilidad de un tumor cerebral. Qué sé yo, a manera qué sé yo, de comentario. Por ejemplo, yo les comento un caso que me impactó cuando yo era residente de pediatría todavía, pero que me tocó atender un niño de 15 años que tenía había cambiado, un cambio brusco de su comportamiento agresivo, que empezaba a golpear a los compañeros en la escuela, de que faltaba al respeto a los adultos, hablaba malas palabras, o sea, realmente un cambio demasiado brusco y que lo han estudiado por muchas cosas y al final el niño terminó recluido en un centro psiquiátrico, ¿no? Y que ya después de estar un par de meses en el hospital psiquiátrico, pues a alguien se le ocurrió hacerle un estudio de imagen y lo que tenía el niño era un tumor frontal, ¿no? Entonces, como que cambios bruscos en el comportamiento también se deben tomar en cuenta en estos casos. Ok, doctora, hora de hacer un examen físico y una anamnesis bien exhaustiva a los pacientes que acuden a la consulta o bien a la emergencia, ¿no? Doctora Lourdes Robledo, no sé si nos puede, bueno, hay una experiencia y a la vez una pregunta que nos comparte la doctora. Pasa que llegó a la consulta de pediatría un lactante de 4 meses con un crecimiento de perímetro cefálico, pues que estaba normal hasta los 3 meses, o sea, un mes previo. Sin embargo, cuando llega a los 4 meses, el perímetro cefálico pues estaba por arriba del percentil 95. Catalogado como una velocidad de crecimiento cefálico muy rápida. Se le realizó los estudios de imagen, se encontró una masa tumoral en cerebro, se realiza la biopsia y la exéresis y pues estudio patológico informa que es un glioma. Actualmente es un niño que tiene 1 año y 8 meses, tiene secuelas neurológicas muy importantes. Su pregunta va, ¿así de rápidas son las evoluciones de este tipo de tumores en especial? Bueno, hay que ahí aclarar, bien le dijo en la presentación, los gliomas pueden ser de bajo y de alto grado, ¿no? Hay que verificar si fue un si fue un glioma de alto grado. Muchas veces me ha pasado que hay error diagnóstico en la patología, ¿no? Porque los gliomas no son tan frecuentes en menores de 1 año de edad. Entonces, muchas veces hay errores en el estudio de anatomía patológica, en el inmunistoquímico, con respecto al diagnóstico. Sí hay gliomas, los de alto grado, que tienen alta tasa o un índice de proliferación muy alto, ¿no? Entonces puede pasar este caso, ¿no? O sea, si hace 1 mes era un niño sano y al mes este niño ya puede tener una clínica muy florida, ¿no? Hay tumores como el tumor rhabdoide teratoide que tiene una alta tasa de proliferación que puede que puede cursar con este caso, ¿no? Compatible con este caso. Ok, doctora, muchas gracias. Doctor Gastón, una pregunta ¿qué opina acerca del tema de los dendrímeros, de la corriente eléctrica directa y de las nanoprodrogas? Bueno, son alteraciones, son alternativas terapéuticas que todavía están muy, muy lejos de nuestro conocimiento y de nuestro alcance. Todavía tenemos muchas deficiencias para llegar a un buen diagnóstico. Mientras no tengamos una histoquímica, mientras no tengamos
patólogos solamente dedicados a oncología. Ojalá, ojalá con áreas específicas donde tengamos un neuropatólogo específico. Por ejemplo, no tenemos neuropatólogo en el país. Donde no, hasta ahora no tenemos muchos neuroradiólogos. Los radiólogos se dedican a hacer una información, a informar una tomografía, una resonancia magnética, y los neuroradiólogos en el país son contados con los dedos. Entonces necesitamos neuroradiólogos, necesitamos neuropatólogos para ir afinando el diagnóstico y como ha mencionado la doctora Sardinas, ir conociendo la biología del tumor para dar un mejor tratamiento y provocar un mejor pronóstico a largo plazo. Pero eso también tiene que ver, esa es una parte de la cara de la moneda, y la otra cara de la moneda es que los pacientes sean referidos a tiempo, que los pacientes desde el punto de vista de la medicina familiar, de la atención primaria de salud, del pediatra, que es la primera persona que tiene contacto con el niño, realice una buena exploración neurológica y si encuentra algo neurológico, lo vuelva a citar al paciente, haga un examen neurológico exhaustivo y si tiene alguna duda, ya comience a sospechar y que no tenga miedo de sospechar de cáncer. Como han mencionado las oncólogas, lamentablemente el cáncer es una realidad en los niños. Y los cánceres de sistema nervioso central son la segunda causa de cáncer en niños, que ya ha mencionado la doctora Sardinas y la doctora Robledo también, y yo lo vuelvo a mencionar porque pensamos que los niños no tienen cánceres de la cabeza, son los que tienen el segundo cáncer es el segundo tipo de cáncer en niños. Entonces, tenemos que estar atentos a eso. Tenemos que estar atentos a la cefalea. Tenemos que estar atentos a las alteraciones de comportamiento. Tenemos que estar atentos a problemas en el desarrollo, a cambios del rendimiento académico. ¿Por qué un niño que era bueno en un año, a 1 o 2 meses está siendo pésimo, no recuerda nada? Algo está pasando desde el punto de vista psicológico, psicosocial en la familia, o algún factor biológico está teniendo que ver con esto, ¿no? Y ver, bueno, las otras cosas como alternativas, por ejemplo, en la resonancia magnética también podríamos pedir espectroscopía y la espectroscopía nos puede orientar hacia el tipo de tumor. Muchos de los resonadores que tenemos en el país tienen el software de espectroscopía y sin embargo no realizan la espectroscopía nuestros radiólogos, bueno, nuestros imagenólogos. Entonces, esa es otra limitación. Como ha mencionado el doctor Condemaita, lo que tendremos que hacer es ponernos de acuerdo para mejorar nuestros estándares y llegar a afinar a nuestro diagnóstico y dar un mejor servicio a nuestros pacientes oncológicos. Ok, doctor Gastón, muchas gracias. Doctora Susan, una pregunta de los participantes. Antes le felicito por la excelente presentación del tema. Pues quiere saber si la tomografía, que estamos asumiendo que es un hospital de segundo nivel, donde todavía no tienes acceso a un resonador, y hay una sospecha clínica de una masa tumoral. ¿Siempre debe ser contrastada? Y si lo es, ¿qué contraste debe usar de preferencia? Sí, de preferencia para todo lo que es investigación de tumores sólidos en general, no solo los del sistema nervioso central, debe ser con contraste, ¿no? Porque esto nos permite valorar, delimitar mejor el tejido, valorar la vascularización de los tumores y eso va como que orientar al cirujano para planear la resección quirúrgica en cuanto a lo que es la vascularización y sobre todo nos va a permitir ver si este tejido o esta masa capta o no capta contraste, que es una de las características de los tumores malignos, ¿no? Entonces, el contraste que generalmente se usa es pues el OptiRayos o los contrastes yodados, ¿no? Para poder hacer estos estudios, ¿no? Entonces, la tomografía siempre tiene que ser de preferencia con contraste. Ok, doctora, muchas gracias. Doctora Lourdes Robledo, una pregunta muy puntual en cuanto al riesgo de desarrollar cáncer, independientemente de la localización, con la exposición a radiografías, tomografías y resonancia. ¿Hay un riesgo
proporcionado, alto, mediano, bajo? ¿Qué opinión Bueno, tiene, doctora? no hablando específicamente de los tumores cerebrales, el cáncer infantil, como algunos le dicen, es como la ruleta rusa, ¿no? No sabemos a quién le va a tocar. Yo siempre les digo a los pacientes que el cáncer lamentablemente es una enfermedad que no va a discriminar, ¿no? Todos pueden, en la parte de pediatría, puede que un niño, yo siempre les digo, ¿no? Cualquier niño puede cursar un cáncer. Todos tienen una predisposición porque sabemos que hay factores como es la radiación ionizante, como lo ha mencionado, los factores biológicos, tenemos a los factores genéticos, algunos síndromes que bien lo mencionó al inicio de la presentación, que pueden predisponer a un tipo de cáncer, ¿no? O sea, y predisponer quiere decir que asociado a otros factores, por ejemplo, los factores biológicos, puede ser el citomegalovirus, virus Epstein-Barr, asociado al linfoma y otros, puede alterar la genética de este tipo de pacientes. Pero específicamente decir que un paciente puede tener cáncer, no podemos decirlo, ¿no? Esto es como una ruleta rusa y al que le toca lamentablemente sufre esta patología. Doctora, muchas gracias por la aclaración. Hay una acotación más acerca de los participantes, pues hay una observación muy importante, doctor Smith, en cuanto a la implementación de mayor capacitación, no solamente en la parte de residencia, en el posgrado, sino también tratar de incluir este tipo de como materia en el pregrado, en la universidad, para que los chicos que están estudiando medicina ya vayan tomando la materia de oncología como tal y salgan con una perspectiva ya en el posgrado para, para tener mayor capacidad en cuanto al abordaje diagnóstico y temprano, doctor. ¿Qué opinión tiene acerca de esto? Bueno, a lo que nosotros deberíamos tender es a ir preparándonos para nuestra propia epidemiología. Es decir, no tenemos grandes registros de enfermedades en el país. No tenemos un registro nacional de cáncer, como ha mencionado la doctora Sardinas. No tenemos, en mi caso, en el área específica no tenemos un registro nacional de epilepsia, no tenemos un registro nacional de trastorno del espectro autista, etcétera, lo que nos permitiría saber cuáles son las patologías prevalentes para que hagamos hincapié en este tipo de patologías en la formación del pregrado. Evidentemente, cuando por ejemplo, un interno, ahora tenemos este año nuevamente internos, están rotando en un hospital de tercer nivel, sea el hospital de niño o el hospital materno infantil, van a tener contacto con los pediatras generales y con los subespecialistas pediátricos, y como son hospitales de referencia nacional, van a tener contacto con este tipo de patologías. Pero no es lo mismo, por ejemplo, en una rotación de un interno en un hospital de segundo nivel. En segundo nivel lo que vamos a tener seguramente son las especialidades básicas, traumatología y pediatría, donde el pediatra va a ser... el nivel de resolución de problemas pediátricos es muy inferior al nivel de resolución del tercer nivel. Entonces, evidentemente sería un sueño interesante tener marcadas cuáles son las patologías prevalentes para preparar a nuestros futuros médicos en esas patologías prevalentes. Y una de las patologías que evidentemente está creciendo en la pediatría es la oncología. Nuestra epidemiología en la oncología, en pediatría está cambiando. Ya no tenemos mucho que ver con diarreas, con neumonías. Bueno, ahora con la pandemia del COVID es otra cosa, pero la epidemiología está cambiando hacia patologías mucho más complejas, como patologías inmunológicas y particularmente las patologías oncológicas. Entonces, yo estaría de acuerdo absolutamente en tal vez reformular los programas de pediatría y de la Facultad de Medicina, enfocándolo a lo que es realmente a lo que tenemos, con lo que estamos, con las enfermedades con las que estamos más en contacto desde el punto de vista numérico en los hospitales de tercer nivel. Ok, doctor. Muchas gracias. Doctora Susan Sardinas, nuevamente le felicitan por el tema. Hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿se puede relacionar, existe asociación en realidad, la falta de adherencia del sulfato ferroso en una mujer embarazada con el desarrollo, con la aparición de algún tipo de tumor?
Bueno, se ha hablado mucho respecto a lo que es la dieta como un factor de riesgo, ¿no? Para desarrollar cáncer. Específicamente en lo que refiere a los tumores cerebrales, en realidad la deficiencia de ácido fólico es la que se ha visto mayormente relacionada porque favorece malformaciones, ¿no? Del tejido neural y eso podría favorecer al desarrollo de un tumor, ¿no? Pero como todo lo que se ha visto, todos estos factores que se han identificado como factores de riesgo llegan a ser solo eso, ¿no? Factores que aparentemente aumentan el riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer. No quiere decir que sean realmente una relación causa-efecto, ¿no? Para la aparición de un cáncer. La única que ha demostrado realmente una relación causa-efecto con evidencia, digamos, científica es la radiación ionizante, ¿no? Niños que han sido o niños que han recibido radioterapia por algún tratamiento previo, sí tienen mayor incidencia de algún tipo de tumores y dentro de ellos los tumores cerebrales. Los demás son factores de riesgo, pero es como que, así, como que resumiendo, digamos, o sea, en una familia donde hay 10 integrantes, los 10 integrantes viven en el mismo lugar, comen lo mismo, están expuestos a los mismos tóxicos, a los mismos factores, y de los 10, uno puede desarrollar cáncer y los otros 9 no. O pueden haber familias contiguas que estén expuestas a los mismos factores, pero ninguno desarrolla cáncer. O sea, no hay una explicación hasta ahora, a pesar de todo lo que se ha venido estudiando sobre el cáncer, que nos diga que nos demuestre, digamos, una relación causa-efecto directa, ¿no? Todos son factores de riesgo, pero todo tiene que ver con la base genética de cada persona, ¿no? Como la predisposición genética de cada persona a que esa exposición a ese tóxico específico pueda o no generar pues un tumor, ¿no? En cuanto a lo del sulfato ferroso, sí se ha hablado mucho, pero no hay una demostración hasta el momento científica, ¿no? Ujú. Ok, doctora, muchas gracias. Algo muy importante que dijo y que cabe la importancia resaltar, ¿no? La doctora Sardinas, el hecho de la radiación ionizante. Y como bien igual nos aportó el doctor Condemaita con el tema de la exposición a radiación, incrementa pues de gran manera el desarrollar cáncer en cualquier localización. Pues es muy importante a la hora de solicitar un examen tomográfico, ¿no? Como bien muchas veces los chicos a la emergencia y a veces la presión de los papás se cayó de la cuna o tuvo una pequeña caída y ya quieren tomografía de cráneo. Entonces, a veces y tomando en cuenta la predisposición genética por ahí que tiene esa tendencia de desarrollar cáncer y como que le damos un empujón, ¿no? Brindándole o radiando un poco más de lo que no deberíamos al paciente. Entonces, siempre al momento de pedir un examen complementario, sobre todo el tema de tomografía, pues con un criterio bien puntual. Bueno, pues creo que no hay más preguntas. La verdad, yo quedo muy feliz, muy agradecido con la Sociedad Paceña de Pediatría, con esta brillante oportunidad que me dan para poder coordinar la presentación. Un gusto con el doctor Smith, con la doctora Susan Sardinas y la doctora Lourdes Robledo, que nos brindaron y nos aclararon varias dudas en esta noche, ¿no? Entonces me quedo con cosas muy puntuales, ¿no? Como dijo el doctor Gastón Smith, en cuanto a la consolidación de una base estadística nacional para poder partir de ahí bueno, generar ir ante las autoridades nacionales, departamentales y decir y demostrar, ¿no? Oye, tengo esta cantidad de niños con ciertos diagnósticos oncológicos y pues tienes que invertir en este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, a partir de ahí, queda muy claro el tema de la base estadística que debemos consolidar a nivel nacional y, bueno, fortalecer con el equipo de multidisciplinario, inicialmente con los centros de primer nivel y segundo nivel, donde están los pediatras, ¿no? Para inicialmente llegar a un buen diagnóstico temprano, para dar el tratamiento oportuno y nuevamente mejorar el pronóstico de estos chicos, ¿no? Entonces, doctora Susan Sardinas,
ya las palabras de despedida para cerrar este curso, bueno, de tumores del sistema nervioso central, doctora. Sí, bueno, muchas gracias a todos por su participación. Gracias al doctor Smith, a la doctora Robledo, a ti, Omar. Pues en realidad lo que vamos a seguir repitiendo siempre los oncólogos, ¿no? Diagnóstico temprano. Yo pienso que si no logramos la identificación temprana de los casos de cáncer en nuestro país, de nada sirve que llegamos a tener terapias de última generación, que llegamos a lo que es terapia génica, nanoterapia, tener todos los estudios de imagen más especializados. Al final las secuelas que vamos a dejar en estos niños van a ser muy, muy graves, ¿no? Entonces, realmente tenemos que nosotros optar por el diagnóstico temprano, ¿no? Signos y síntomas de alarma que a veces son incipientes, que a veces son muy chiquitos, pero que tenemos que saber como pediatras todos, identificarlos para poder hacer la referencia oportuna de nuestros pacientes, ¿no? Como siempre hemos repetido, un diagnóstico oportuno, primero que favorece un tratamiento exitoso, pero lo más importante, que deja la más mínima secuela del tratamiento que se le vaya a dar a este niño, ¿no? Eso es lo que yo quiero decirles a todos. Muchas gracias por su presencia a todos. Gracias, doctora. Bueno, damos la palabra a la doctora Lourdes Robledo y bueno, echamos para hacerle una última pregunta más que nos acaban de enviar. Doctora, la pregunta es, ¿la fertilización in vitro tiene predisposición a cáncer? Y bueno, y posteriormente sus palabras de despedida, doctora, y muchas gracias por su participación. Bueno, ya hemos mencionado, no existe factores, como dijo la doctora, causa-efecto bien determinados o científicamente comprobados para el desarrollo de cáncer. Y uno de estos, y también se va a quedar como interrogante, es la fertilización in vitro, ¿no? No está científicamente comprobado, ¿no? Se habla de muchas cosas, pero hay poca evidencia, ¿no? Y bueno, agradecerle a la Sociedad Paceña de Pediatría por la invitación, felicitarle también a la doctora Sardinas. Nos vamos con el mismo mensaje, con el diagnóstico precoz en cáncer, cumplir los 4 objetivos, evitar las complicaciones a los niños. Los estadios tempranos pueden curarse con menos complicaciones orgánicas y psicológicas. Al mismo tiempo de un diagnóstico precoz, ganamos, ¿no? Costo económico, principalmente en nuestro país, que es ingresos medios y bajos. Y lo principal, curar el cáncer, ¿no? Disminuir la mortalidad, mejorar la sobrevida global del cáncer, ¿no? Ese es el objetivo que nosotros queremos alcanzar. Y para todos los médicos, ¿no? Hacer un examen físico completo, aunque el niño venga a un control de niño sano, ¿no? Y específicamente hablando de tumores de sistema nervioso central, la evaluación clínica neurológica completa, ¿no? Y hacer una anamnesis también mucho más profunda, siempre pensando, ¿no? De que el cáncer existe, aunque dicen que es una rareza, sí existe, ¿no? Y con un diagnóstico precoz ustedes nos ayudan a la curación, ¿no? Porque el primer nivel es donde llegan más los pacientes, ¿no? Y bueno, y con lo que mencionaba anteriormente, los recursos humanos, que yo creo que vamos a ir trabajando, ¿no? Y como ya mencionó la doctora Sardinas, ya se va a ir creando, estamos unificándonos los oncólogos y esperemos también trabajar en lo que es una guía para el diagnóstico precoz del cáncer en Bolivia, ¿no? Y específicamente trabajar en la epidemiología. Gracias. Muchas gracias, doctora Lourdes Robledo. Así también damos ya las palabras de despedida del doctor Gastón Schmidt. Adelante, doctor, por favor. Bueno, como he mencionado las colegas, es muy importante realizar una buena anamnesis, o sea, el método clínico de medicina, una buena anamnesis, una buena exploración física completa que implique una buena exploración neurológica, tratando de llegar a un diagnóstico temprano y evitar la brecha, esta gran brecha que tenemos cuando nos llegan pacientes
con cánceres ya muy avanzados sobre los que lamentablemente no vamos a poder hacer gran cosa. Entonces, donde tenemos que ir es a la prevención, tratar de detectar tempranamente las lesiones para hacer una intervención temprana, y esto, como en todo, por ejemplo, en los trastornos de neurodesarrollo, hacer una detección, un diagnóstico temprano nos permite hacer una intervención temprana y mejorar enormemente el pronóstico de ese niño o de esa niña. Entonces, este sería mi mensaje. Muchas gracias, doctor. Y bueno, yo también agradecer a la Sociedad de Pediatría una vez más, a toda la directiva, al comité de organización de este tipo de sesiones. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles con el siguiente tema. No recuerdo bien qué tema estará, pero no se lo pierdan a la misma hora, 8 en punto, para que demos inicio a este tipo de sesión. Gracias a todos por su participación y un abrazo, doctores. Hasta luego. Gracias, Buenas doctora. noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, doctora. Buenas noches.